And our subject is the church Y and the nuestro tema world. es la And iglesia this y el first mundo. portion Hechos of 21:1. Acts 21. La iglesia y el mundo. Y esta primera porción de Hechos 21 que vamos a estar estudiando esta mañana frecuentemente es considerada como una especie de narrativa que une dos cosas. Y si vamos rápido, se unen eventos, pero de hecho quiero detenerme con la primera parte del capítulo, porque mientras sí es una narrativa que une dos cosas, hay bastante información que es importante a nosotros al respecto de la iglesia y el mundo. Y por lo menos hay dos cosas que podemos aprender de estos versículos y ese será el foco de nuestra predicación, la iglesia y el mundo. Y quiero, primero que nada, meditar respecto de esta primera parte con tres encabezados. El primero es el siguiente. Todos tenían que seguir el sufrimiento del apóstol Pablo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo parece ser que informó a todas las iglesias al respecto de la ruta que seguiría el apóstol. Y también el Espíritu Santo le dijo al apóstol mismo, y ahora había sufrimiento allá adelante. No solamente era que Pablo, a quien se le dijo esto, sino fue a donde... No solamente se le dijo esto a Pablo, sino que el Espíritu Santo se lo dijo a toda persona donde quiera que él iba. Y vamos a ver aquí la narrativa. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos. Ahora ya estaban yendo hacia Jerusalén y ya se estaban yendo de donde habían estado. Estaban yendo hacia cierto lugar para poder ver en el Mediterráneo algunas cosas y de ahí a Siria y a Tira. Primero que nada, versículo 2, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Cuando vieron, dice versículo 3, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de llegar allí. Y veamos el versículo 4. Y hallando los discípulos, Tiro parece ser que el apóstol y Pablo y otros que viajaban con él en ese camino, en ese caminar, que llevaban la gran ofrenda hacia Jerusalén, que había sido recogida de todas las iglesias gentiles debido a la hambruna. Estoy intentando explicarles, por eso estoy yendo como de aquí para acá. Y ellos parece que no conocían a estos discípulos aquí en Tiro. Había una iglesia allí. No se sabía esto. El apóstol, al encontrar estos discípulos, pues quería ver dónde estaban y pasan una semana con ellos. Y ya sea que fuera para educarles o enseñarles, o porque ese fuera el tiempo que se tiene que quedar en el puerto, no lo sabemos, pero allí estaba el barco, ahí va a estar ahí un tiempo. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y una vez más, evidentemente había profetas en la iglesia ahí, que le dijeron a Pablo a través del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y habíamos visto esto en el capítulo anterior. Entonces, en todas partes a donde iba el apóstol, en las iglesias donde había profetas, se tenía este mismo mensaje, que habría sufrimiento para el apóstol. Y la conclusión es que no fueran. Y lo que estaba indicando el Espíritu Santo a estos profetas e iglesias, en todas estas iglesias en el camino, es que habría sufrimiento. Es lo único que el Espíritu Santo quería decir. Pero ellos, de forma personal, lo tomaron como mensaje de que no fuese. No. Lo que se les estaba diciendo a los profetas, el Espíritu les hablaba a esos profetas, y había profetas en aquel entonces. Hago como un pequeño paréntesis. Había profetas en aquel entonces en todas las iglesias, parece ser, porque la escritura no se había terminado todavía, y parece que había personas a quien el Espíritu les daba el conocimiento de las doctrinas, y una vez que estaba terminada la escritura se retiraron los profetas. Pero entonces, cierro el paréntesis, estos profetas constantemente se les informaba cosas que se tenían que hacer,
Y esta información al respecto de Pablo, de que iba a sufrir, se les dio también. Pero él ya había sufrido antes. Pero ahora la escala de sufrimiento para Pablo iba a ser mucho mayor. Y comenzaría en Jerusalén. Hubo periodos de paz en Efeso y Corinto, de paz relativa, había dificultades también. Sin embargo, la palabra era predicada, las iglesias en esas regiones habían sido fundadas, grandes obras habían sido hechas, pero ahora todo iba a cambiar. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Preguntamos. Porque en todo lugar había gente que le informaba a Pablo que él sufriría. ¿Por qué? Porque fue así. No para que no fuese. Si el Espíritu dice que iba a pasar, iba a pasar. En retrospectiva, pues nos es fácil verlo. Decimos, bueno, ellos tenían que haberse dado cuenta de ello. Si el Espíritu Santo dice, hay sufrimiento que tomará lugar, pues entonces yo no tengo que decirle a Pablo que no vaya. Eso es lo que va a suceder. Pablo lo entiende. Y claro que a él ya se le había dicho, Dios se lo había dicho, pero ellos parece que pensaban que era una advertencia. ¿Y por qué el Espíritu Santo hizo una cosa así? Tiene que haber sido horrible para Pablo. En todos los lugares que hubiera problemas y también prisiones y violencia, todo tipo de dificultades. Parece que era una cosa que no era amable de parte de Dios a través del Espíritu el repetirle una y otra vez a Pablo que habría cosas terribles ahí adelante en el camino. Sin embargo, la razón era la siguiente, que todas las iglesias tenían que saber. Tenían que saber lo que iba a pasar y Pablo también tenía que prepararse para ello. Cuando fuera a Jerusalén, no tenía que esperar que no pasara nada y que estuviera y que iba a predicar la palabra así nada más. No, habría problemas. El Señor ordenaría todas las cosas de modo que toda la hostilidad de los judíos y de muchos gentiles también fuera derramada en contra de Pablo. ¿Y por qué entonces todas las iglesias tenían que saber que esto iba a suceder? Es sorprendente. A medida que leemos la narrativa de los hechos, esa es una característica principal. Todo mundo sabía que Pablo estaba a punto de enfrentar serios problemas. Y esta es la gran batalla en contra las, perdón, es la gran batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así es como siempre sería el pueblo de Dios, que son llamados fuera del mundo. Ellos tienen que servir a Dios en oración y tratar de testificar al Señor, al respecto del Señor, y necesitan intentar traer personas al reino de la salvación, y al mismo tiempo siempre habría hostilidad, una gran lucha en contra del pueblo de Dios, la iglesia de Dios que viene del mundo, esta lucha. Y así sería. Habría periodos donde se ganarían almas y paz relativa, con algunos cuantos problemas aquí y allá, pero no. El Espíritu Santo le está comunicando a las iglesias y al apóstol y a nosotros, a través de esta narrativa, que así es como es. El apóstol era el principal testigo en aquel entonces. Él estaba predicando, Dios le usaba y fundaba iglesias en todo el lugar, de modo que mucha de la hostilidad del mundo se enfocaría sobre Pablo. Y esta es una enseñanza para nosotros también. En las iglesias de Cristo somos muy lentos para aprender esta lección. Escuchamos que personas dicen cosas extraordinarias. Escuchamos incluso evangelistas que dicen, no, ¿sabes? Las personas están esperando este mensaje. El mundo anhela este mensaje de la salvación y depende de nosotros. Y bueno, sí depende de nosotros, no lo negamos, pero depende solamente de nosotros el hacer conocido a Cristo. Pero la gente no está anhelando conocer a Cristo. Es lo último que ellos quieren saber. No quieren saber al respecto de Dios, ni al respecto de doblar la rodilla delante de Él, ni arrepentirse de sus pecados, ni que sus vidas sean cambiadas. No quieren depender del Salvador que pague por sus pecados. Las personas no quieren este mensaje de que el camino a la salvación es tan solo por gracia y a través de la muerte redentora de Cristo y que nuestras vidas sean reconstruidas. Ellos no quieren escuchar esto, la gente es orgullosa. Estamos rodeados por un mundo que inventa sus propias religiones. Y en todas las religiones del mundo
se justifican delante de Dios a través de las obras, etcétera. La gente es muy orgullosa y no quiere escuchar el mensaje de un redentor. Y hay una hostilidad inmensa. Y es solo a través del Espíritu que los corazones son derretidos y son traídos al Salvador. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces la iglesia joven, la iglesia está siendo educada para que aprendan el hecho de que habrá grandes problemas y que habrá hostilidad, que viene del mundo, la carne y Satanás en contra de la predicación del Evangelio. De modo que la advertencia se da en todo lugar. Y después Lucas, bajo inspiración, en esta narrativa, lo menciona constantemente, como en los versículos anteriores, el capítulo anterior. Y vuelvo al versículo 5, donde dice, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos. Es muy bonito ver eso. Llegaron ahí, a ese lugar en Tiro, llegaron a puerto y en ese tiempo tuvieron una hermosa amistad con los creyentes allí. Y en el versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Y el pueblo de Tiro, los creyentes allí, entendían, se identificaban con Pablo. Él sufriría. Nosotros no queremos que sufra, pero él va a sufrir. Oramos pidiendo que Dios esté con él. Ellos sabían que había un sufrimiento para el Señor y él sería un mártir. Y le llevaron hasta el barco para que se fuera. Ellos sabían que tenían un apóstol entre ellos y le valoraban bastante. Sabían que tenían un privilegio espiritual muy grande de tenerle ahí por una semana y le iban a cuidar tanto como pudieran. Sería algo bueno si todos los creyentes en todo lugar siempre reconociesen sus privilegios. Aquellos adultos, sí, lo reconocieron, también llevaron a sus hijos. Querían que los hijos también supieran, este es Pablo, una vez era Saulo de Tarso, fue transformado por el Señor, nuestro gran misionero y apóstol de Jesucristo. Ellos querían que sus hijos recordasen aquel gran día en que el apóstol había ido. Y nosotros necesitamos también tener un sentido de nuestro privilegio y oportunidades. Y escuché de alguien que había estado en esta iglesia durante algunos años. Escuchamos de él hace unas cuantas semanas, donde él se había establecido, un hombre profesional. Él anhelaba, en esa ciudad donde él estaba, anhelaba tener predicación evangelística. Estaba en una buena iglesia, ahora es un oficial de esa iglesia, está intentando influenciarles para bien en esa iglesia, pero no hay traducción de predicar el evangelio. Allí hay enseñanza en la mañana y en la noche también es de enseñanza. Bueno, el ministerio de enseñanza es maravilloso, pero no hay predicación evangelística. Y me dijo, en todos los años que había estado en el tabernáculo, él nunca había hecho ningún esfuerzo para poder traer un alma al culto evangelístico. ¿Y cómo lamenta eso ahora? Porque ahora quisiera poder tener un culto evangelístico en su iglesia para poder traer a otros. Él nunca se despertó a este hecho. Me dijo, todos los años que estuvo aquí, él nunca entendió su oportunidad. Él pensó que era algo común y no es común, no es común en estos días, por razones que no mencionaré ahora. Pero incluso buenos predicadores, amados creyentes, buenas personas, no predican el Evangelio mucho hoy en día, como se hacía hace años. Y ahí en Tiro, ellos verdaderamente le dieron al apóstol Pablo una buena despedida. Sabían que esto era una historia que estaba forjándose, conocían sus privilegios, reconocieron su oportunidad. Nosotros tenemos que hacer esto, queridos amigos, no dejemos que se nos escurra el tiempo. Algunos jóvenes me han dicho, a mí después de graduarse, no testifiqué tanto como tenía que haberlo hecho cuando era un estudiante, no lo hice. Ahora me doy cuenta que tenía oportunidades que probablemente jamás se repetirán. Y no lo entendí. No seas una persona que tenga remordimientos. Mira los privilegios que tienes, mira tu posición, mira las posibilidades que tienes y las oportunidades. Y yo creo que aquí hay una enseñanza que tenemos que aprender de esta iglesia y la gran despedida que le dieron al apóstol. Versículo 5.
Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, qué lazos tan hermosos se formaron. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Lucas, bajo inspiración, verdaderamente está enfocando esto. Y cuando habíamos terminado en Tiro, fuimos a este otro lugar y saludamos a los hermanos y nos quedamos ahí un día. El versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, perdón. Y quiero mencionar algunas cosas aquí. Versículo 8. Fueron a Cesarea, la capital romana de Judea, donde estaba el procurador, el procónsul, donde él vivía. Y entraron en la causa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, es decir, uno de los 7 diáconos, que habían sido señalados en Hechos 6, nombrado como apóstol. Y ustedes saben de Felipe, cómo fue utilizado por Dios en Samaria. Él fue aquel que fue enviado al eunuco de Etiopía, y después él fue a Cesarea y se estableció allí, y eso fue hace 21 años. Él ya llevaba ahí 21 o 22 años en Cesarea. Y hay una cosa interesante en el versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas, vírgenes que no se habían casado, que profetizaban. Y frecuentemente se señala que Lucas no dice que fueran profetas. Y claro que eran profetas en cierto sentido, si estaban profetizando, pero no les llama profetas. Habla al respecto de un profeta en el siguiente versículo, y esto muy probablemente quiere decir que no profetizaban de forma pública, sino de forma privada. Profetizaban, la escritura dice con cuidado, pero no dice que fueran profetas. Y yo no creo que estamos siendo aquí descabellados, creo que esto es cuidadoso e intencionado. Entonces ellas no decían profetizaciones públicas en la iglesia, y aún así estas mujeres tenían ese don de la profecía. ¿Y por qué se menciona aquí? ¿Como una cosa para que nos llame la atención? No, claro que no. Evidentemente porque está en el contexto de que en todo el lugar a donde iban, los profetas locales sabían al respecto del sufrimiento del apóstol Pablo, que estaba ahí adelante. Y sin lugar a dudas esta es la razón por la cual las hijas de Felipe que profetizaban son mencionadas aquí en el versículo 9. Profetizaban las mismas cosas, que había sufrimiento allá adelante para el apóstol Pablo. Y después alguien más viene. Alguien bien conocido, un profeta de Jerusalén, dice de Judea, dice aquí. Y permaneciendo, versículo 10, nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, geográficamente será hacia arriba de Judea, porque Cesarea estaba al norte de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén está en terreno alto y era un lugar muy importante, de modo que Lucas dice que este hombre desciende. Y fue este hombre Agabo quien había profetizado al respecto de la gran hambruna hace muchos años. Entonces él es un profeta de gran reputación, un oficial, suponemos, de la iglesia de Jerusalén, versículo 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, el cinto que ataba el manto de Pablo, se lo quitó. Eso es significativo. Antes de que hiciera cualquier cosa, se lo quitó. Estaba tomando una ayuda visual. Toma el cinto de Pablo. Tal vez lo puso a un lado, tal vez estaba encima de él, y eso también significaría que Pablo no podría viajar más durante un tiempo, porque estaría en prisión. Pero entonces te pones el cinto porque el manto está con aire y se quiere quitar cuando estás viajando. Y sin embargo dice este profeta que Pablo se había inmovilizado. Tomó el cinto de Pablo y lo que hizo con él fue atándose los pies y las manos. Y suponemos que se ató sus pies, primero con él, con este cinto, y después tal vez lo quitó de los pies,
y tal vez lo ató en sus manos o brazos. Y esto significaba que iba a estar atado y estaría en prisión, sería maltratado, sería tratado como un criminal, arrojado de aquí para allá como uno que quisiera escapar. Y después dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. La profecía es muy importante. Le va a pasar esto a Pablo, y Pablo había o tenía más bien con él a Lucas, pero también a 7 personas de diferentes iglesias gentiles, gente eminente, cristianos eminentes, oficiales y predicadores en aquellas iglesias que estaban llevando la ofrenda. Pablo parece que no estaba tocando el dinero él mismo, y eso es correcto de hacer. Sin embargo, esa gente de reputación de esas iglesias que contribuían, ellos son los que estaban llevando el dinero y lo tenían. De modo que había 9 en el grupo, incluyendo a Pablo, pero solamente Pablo está en la profecía. Y a medida que avanzaban en el viaje, eso le confortaría a los que llevaban el dinero, y a Lucas también, supongo yo, porque la profecía del sufrimiento no les incluía a ellos, a este grupo, sino que era una profecía específicamente al respecto de Pablo. El problema vendría de los judíos en Jerusalén, y le entregarían en las manos de los gentiles, es decir, el poder romano. De modo que habría grandes problemas allá adelante, versículo 12. Y esto nos trae al segundo encabezado. Puede ser que esto sea curioso, pero las emociones siempre tienen que obedecer a la palabra de Dios. Las emociones, los sentimientos siempre tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. Las cosas salieron mal, el versículo 12. Al oír esto, Lucas y los 7 otros acompañantes, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, los cristianos de Cesarea, los líderes de la iglesia, le rogamos, suplicaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Estaban malinterpretando la profecía, así como los otros habían hecho. Pablo, oh, no vayas, no puedes ir ahí, esto no te tiene que pasar a ti. Sus emociones, sus sentimientos estaban controlándoles. Ellos tenían buenas intenciones, evidentemente, y hay mucho sentimiento en la vida cristiana, y no queremos nosotros sujetar los sentimientos. Que las personas sean llenas de gran gozo en la conversión, no lo queremos evitar. Que las personas tengan un amor que fluye por el Señor, eso también está bien. Personas que tienen gran preocupación por los perdidos también está muy bien. Las personas que tienen gran gozo, teniendo entendimiento de grandes verdades de la palabra de Dios, todo eso está bien. Los cristianos que tienen gran celo, no queremos jamás sujetar las emociones a los sentimientos, pero el sentimiento tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Incluso también aquí Lucas está en esto. Y aquellos hombres eminentes que llevan la ofrenda, ellos decían esto no le tiene que pasar a Pablo. Y probablemente razonaron, sin embargo, la emoción, el sentimiento los guió. Ah, pero necesitamos al apóstol, necesitamos su predicación, su enseñanza, su guía, su ejemplo. Y aparte de eso también le amamos y tenían que haberle amado por todo lo que él había hecho y no queremos que tenga ningún daño, ni que esté en la cárcel, ni muera de enfermedades y tal vez sea ejecutado. No queremos que esto le pase al apóstol. Necesitamos al apóstol. Es obvio que esto no le tiene que suceder, pero son sus sentimientos que estaban gobernando su corazón en verdad. Si el Espíritu Santo había indicado que todo esto sucedería, entonces el Espíritu Santo lo tenía todo bajo control. Él tenía la intención de permitir esto. Le enseñaría al pueblo de Dios y muchas otras cosas serían logradas. Y claro que ustedes bien saben lo que pasó a través del sufrimiento de Pablo allá en Jerusalén. Solamente les recuerdo de unas cuantas cosas. Fue bueno para la iglesia de Jerusalén, les despertó. La iglesia de Jerusalén había tenido infiltraciones a manos de muchas personas que no eran verdaderamente salvas.
y querían que la ley volviese, querían enfatizar la ley, querían tener eso junto con los judíos ordinarios en Jerusalén, de modo que la iglesia perdiese su mensaje distintivo y su carácter. No había llegado a ese punto, pero estaba en peligro esa iglesia de irse por ahí, por ese camino. Y cuando Pablo fue a Jerusalén, y todos aquellos supuestos cristianos judíos que no eran conversos, que se habían infiltrado en la iglesia, cuando escucharon la claridad de su enseñanza y también su posición, le odiaron por eso y estuvieron en contra de él, y los verdaderos creyentes fueron despertados. Pudieron ver que todos esos judaizantes entre ellos no eran verdaderos, no eran verdaderos, sino que más bien odiaban el mensaje de la salvación. Despertó a la iglesia de Jerusalén. Les permitió ver que uno no puede tener transigencia. El pueblo de Dios han sido llamados fuera del judaísmo y tenían que salir de él, y no tenían que poner la importancia que ellos le estaban poniendo a la ley antigua. Y después el apóstol Pablo también pudo lograr tantas cosas. Fue llevado a Roma bajo custodia, protegiéndole. Ahí ministró en Roma. Escribió las epístolas que venían de la cárcel. Muchas cosas pasaron, él fue vindicado también. Gente indigna en la iglesia le criticaba al apóstol Pablo y frecuentemente fueron acallados por el hecho de que delante de todas las personas todo el mundo veían que él era verdadero, porque él estaba resistiendo el sufrimiento y su carácter brilló, y su bienaventuranza también. De modo que muchas cosas fueron logradas a través de la prisión del apóstol. Pero los sentimientos estaban gobernando allí, y también en Lucas y los otros 7 compañeros, y también las personas de Cesarea. Versículo 13 nos dice que lloraban y suplicaban que no fuese. No debemos dejar que nuestros sentimientos gobiernen la escritura. Espero que tengamos fuerte sentimiento todos los que somos creyentes. Tiene que ser así, pero nunca tiene que tomar precedente sobre la escritura, y frecuentemente lo hace. Las personas razonan erróneamente, saben ustedes, hoy en día. Y hay tantos ejemplos que podemos señalar. Mira lo que pasa en muchas iglesias bíblicas, y constantemente lo menciono. El importar el mundo y introducirlo a la iglesia, la forma en que se alaba, con todo el entretenimiento del mundo, la música del mundo adaptada a la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de esto? Tenemos que atraer a las personas, dicen algunos. Tenemos que introducir muchas personas a la iglesia, dándoles cosas que les van a atraer. De modo que vamos a tener transigencia con el estilo mundano, el entretenimiento mundano. Las personas tal vez tienen buenas intenciones, queremos tener éxito en la iglesia, queremos tener mucha gente en la iglesia, queremos ganar al mundo. Sin embargo, la escritura dice no, así no. La escritura hace una gran diferencia entre la iglesia y el mundo. Nosotros no tenemos que adoptar las cosas del mundo, sus estilos, su género musical, su música, comportamiento, obras teatrales. No está en la escritura. No lo vemos en ningún ejemplo en el Nuevo Testamento. No está en la Biblia, en alguna parte de la Biblia. No está esto. La escritura nos advierte más bien específicamente en contra de ello. Así que tenemos que mermar los sentimientos. Si es que nos apartamos de la escritura, hay que controlarlo. Y sucedió esto aquí. Versículo 13. Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En efecto, está diciendo: ¿qué están haciendo, queridos amigos? ¿Qué están haciendo? Con su llanto y su persuasión, están rompiendo mi corazón. Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que el Señor me ha señalado por hacer. Y ves, estás quebrantándome el corazón. Incluso puedes hacerme cambiar de parecer en mi humanidad y debilidad. ¿Qué estáis haciendo? Llorando y quebrantándome el corazón, afligiéndome. Pablo estaba solo en esto, ¿saben ustedes? Qué gigante era él por la gracia de Dios. Cuando todos los otros cristianos a su alrededor le dijeron: no vayas, no vayas,
No queremos que seas lastimado, tienen buenas intenciones, pero estaban en un error, no vayas. Él solo veía las cosas claramente. El Espíritu Santo dice que esto va a pasar. Es la voluntad de Dios. Él estará conmigo. Debo alistarme. Debo alistarme. Solamente Él pudo ver esto. Ellos lo vieron más adelante, pero no en ese momento. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto, estoy presto, estoy listo. ¿Y tú estás listo? ¿Estás lista? ¿Te has preparado para el sufrimiento? ¿Estás listo para esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo la oportunidad este día, y te lo tienes que decir a ti mismo, a ti misma, tengo la oportunidad de testificar representando el nombre de mi Salvador en la oficina, donde quiera que esté. Me he preparado para ser rechazado por algunos y aquellos que eran amables conmigo me rechacen y ya no sean amables conmigo jamás. Que las personas me rechacen. Me he preparado para que se me niegue esa promoción en el trabajo porque estoy solo en el trabajo, soy el único cristiano. Me he preparado para estas cosas. El apóstol dice que él estaba listo. La fuerza del griego es mucho, muy fuerte, más de lo que tenemos aquí en el español. Porque yo estoy listo, dispuesto, presto, preparado, no solamente a ser atado, me he preparado ya. He preparado ya mi mente y mi corazón. Y si fuera necesario, para que yo experimente rechazo, hostilidad, sufrimiento, desventajas. ¿Tú alguna vez has hecho esto, amigo, amiga? Es mucho más fácil si lo has hecho, si te has preparado con antelación. ¿Y cómo te preparas? Todo eso está en el versículo. No solamente para ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Así es como te puedes preparar? Lo voy a hacer. Por el nombre del Señor Jesús. Por el honor de llevar su nombre. Por el propósito de hacer su nombre conocido. Y sus caminos de salvación y su grande amor. Cuando pienso al respecto de ese nombre que llevo, y pienso al respecto de Cristo y su obra, y todo lo que Él me representa, entonces me prepararé para poder hablar su nombre, para defender ese nombre, para representar ese nombre, para que pueda llevar ese nombre a los necesitados a mi alrededor. Todo está allí, estoy listo, presto, preparado por el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no estaban convencidos, ¿sabes? Ni siquiera Lucas todavía, versículo 14. No es muy alentador. Y como no le pudimos persuadir, ¿acaso no hubiéramos preferido que dijese, y cuando fuimos persuadidos de que estaba en lo cierto? Sin embargo, no dice esto. Simplemente dice, y como no le pudimos persuadir, no pudimos cambiar su parecer. Entonces nos dimos por vencidos y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Esto significa que Dios te proteja y te ayuda más o menos. Pero más adelante lo iban a ver. Más adelante se iban a dar cuenta. Algunas veces era una situación solitaria para el apóstol. Él estaba ahí solo. E incluso Lucas, su amado amigo y compañero, él tampoco lo entendió. Él no entendía por qué iría a ese sufrimiento. Sin embargo, Pablo, quien era un hombre muy emotivo, en el mejor sentido de la palabra, controló sus sentimientos bajo el dominio de la palabra. No seas uno de esos cristianos que habla así. Ah, pero esto es lo que a mí me gusta. Ah, es lo que yo creo que siento. Más bien pregúntate qué dice la palabra. Ah, vamos a cambiarnos de casa. ¿Por qué? Porque la escuela es mejor allá.
porque tengo mayor ingreso allá. Ah, estas cosas son importantes, sí, lo concedo, claro, lo entiendo, no estoy haciéndolo menos, porque las calles son más bonitas, el ambiente es mejor, esto y aquello, sí, podemos tomar esto en cuenta, pero no seas gobernado por lo que te gusta, cuáles tus sentimientos, sino que más bien esto siempre tiene que estar sujetado a la palabra de Dios y a lo que es correcto para ti. Tienes que preguntarte qué es lo que Dios quiere que yo haga, que sirvas, que vivas por Él, que esté en un lugar tal vez donde, que no es bonito, que no es maravilloso, donde el salario no es el mejor. Tienes que preguntarte qué es lo correcto. Entonces tienes que decir, estoy listo por el nombre del Señor Jesucristo para estar donde Él quiere que yo esté y donde yo le pueda servir mejor. Otras cosas tienen que ser consideradas, sí lo sé, pero en este momento Pablo tuvo las prioridades correctas. Nunca debemos dejar que las emociones, los sentimientos vayan encima de la palabra. Mi tiempo casi se termina. Versículo 14. Como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después un último encabezado, brevemente, el ejemplo maravilloso del apóstol Pablo. Y después de aquellos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Empacamos simplemente. Iban a avanzar 70 millas de un lugar a otro a pie, creo yo. Y algunos comentaristas piensan que tenían caballos y muy probablemente iban a pie más bien. Tal vez tenían burros para poder cargar las cosas que tenían allí. Y fueron al sur, a Jerusalén. Versículo 16. Después dice que fueron con algunos de los discípulos de Cesarea como una escolta, porque sabían que estaban llevando mucho dinero a Jerusalén, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre. Y se puede traducir de forma diferente, y tal vez tiene que ser traducido de forma diferente. Le llamaron a uno, o le trajeron así. Tal vez estaban yendo de vuelta al día de Pentecostés, pensando en este discípulo, y con él se iban a hospedar en una grande casa. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Sí, la misión gentil ahora estaba en Jerusalén y todo el mundo estaba contento, fueron recibidos con gozo, pero eso no duraría mucho tiempo porque había problemas allá adelante. Y quiero ver el hermoso ejemplo del apóstol Pablo. Él sabía que él iba a tener sufrimiento. ¿Y cómo lo hizo, queridos amigos? ¿Cómo es que se preparó a sí mismo para este sufrimiento? ¿Cómo podía decir estoy listo, estoy pronto, incluso a morir? Bueno, es que él estaba sirviendo a Cristo. Y espero que nosotros podamos aprender a pensar así, siempre en la vida cristiana. Él estaba sirviendo a Jesucristo el Señor, el Redentor. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? Algunas personas aquí, tal vez tú tienes una causa razonable de enorgullecerte de algo. Tal vez estés contento de tener tal trabajo, tal posición. Tal vez respetes muchas cosas ahí. Pero no tienes nada que pueda ser comparado con Cristo. Como un cristiano, has sido traído a Cristo. Él es la razón de que tengas vida. Si no fuera por Él, este mundo no existiría. Él lo hizo en primer lugar. Él lo hizo con un plan, que hubiese un pueblo redimido, que viviese con Él y le sirviese para siempre. Y después viene la caída del hombre. Cae el hombre en desobediencia. Y entonces ahora hay un juicio de Dios y hay pecado. Y el hombre tiene una naturaleza corrupta ahora. Y pasan siglos y milenios también.
y hay todo tipo de ofensas en contra de Dios. ¿Y por qué el mundo continúa entonces? ¿Por qué Dios permite que esto continúe? ¿De qué se trata todo esto? Se mantiene el tiempo abierto para Él, para Cristo, por Él. Él es la razón. No habría ateos, no habría personas, no habría vida en esta tierra, no habría tierra si no fuera porque todo se está manteniendo abierto en vida por Cristo, de modo que más personas puedan entrar a su reino, de modo que cuando Él vuelva y cuando las cosas presentes terminen y cuando todo pecado termine, entonces Él tendrá a su pueblo sobre quienes Él gobernará para siempre, en el reino de la vida eterna y la luz eterna. Queridos amigos, Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por la cual Dios nos tiene paciencia. Él es la razón por la cual podemos respirar. Y tú eres de Él. Y tú le sirves. Si tú piensas al respecto de su nombre y su estatus y su importancia, entonces puedes hacer cualquier cosa por Él. Le servimos a Él. Y así es como el apóstol sentía esta idea, no solamente el Redentor, aquel que sufrió y murió, aquel que sufrió todo dolor, todo castigo que teníamos que haber experimentado debido a nuestro pecado por toda la eternidad. La clave de nuestra conversión y de nuestra nueva vida y nuestro nuevo entendimiento, la clave de nuestro carácter, de nuestro desarrollo en carácter, y sin Él no hay desarrollo en carácter, no hay cambio, no hay bendición sin Él. Él ha llevado mi castigo, Él ha ganado mi recompensa, Él ha sido paciente conmigo a través de tantos años de mi vida. Él me ha bendecido más allá de cualquier cosa que yo pudiera pedir. Él me ha mostrado su amor una y otra vez, en formas pequeñas, en formas inmensas también. Piensen al respecto de estas cosas, queridos amigos, y estén listos a hacer cualquier cosa por Él, a vivir por Él y a servirle a Él, y un día le verán. Y un evento maravilloso tomará lugar, ya sea que estés aquí cuando Él vuelva, que no puede tardar mucho, o ya sea que Él te lleve antes de que venga. La luz de este mundo se apagará y la luz del siguiente se encenderá. Y tú sentirás, no sé qué sentirás, no puede ser descrito esto. Será algo sorprendente, algo maravilloso, a medida que tu alma viaja a través del espacio y el tiempo a la eternidad. Y estarás en el salón de recepción de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tu corazón estará sobrecogido con gozo y paz. Y le verás y conocerás todas las cosas, y entonces serás llevado a su presencia eterna. Las palabras no pueden describir estas cosas maravillosas. Solamente Pablo estaba listo en aquel momento para sufrir por Cristo, para servirle con todo su corazón, sin importar lo que pasara. Queridos amigos, esto es lo que necesitamos aprender. Entonces todos tenían que saber al respecto del sufrimiento de Cristo donde quiera que Él fuera. Este iba a ser un gran evento para la joven iglesia. Todos tenían que aprender a sujetar los sentimientos a la voluntad y a la palabra de Dios. Y aquí tenemos el gran ejemplo del sufrimiento del apóstol. Así que es un pasaje que relaciona dos cosas, pero hay cosas que tenemos que ver aquí. Que esto sea de bendición para nosotros, queridos amigos. Terminemos.